Bueno, conceptos básicos de análisis financiero. Unidad número 3. Módulo 3.2. Presupuesto y control de gestión. Como bien les había comentado, este es uno de los módulos que más tiempo nos va a demandar porque implica muchos conocimientos que tenemos que integrar y también implica la aplicación práctica de esos conocimientos en ejercicios que también son un poco extensos, ¿ok? Pero nada que temer. Bien, comencemos con la primera, con el primer slide. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación? Bueno, este es un término que creo que ya todos conocemos, ¿sí? Cuando hablamos de planificación, lo que hacemos es tomar una decisión por adelantado, es decir, hoy estoy planificando algo que vamos a hacer en el futuro y que va a tener consecuencias, ¿sí? Como para simplificar un poco este proceso, como punto de partida tenemos que tener claras las metas y los objetivos, es decir, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar. Definido esas metas y esos objetivos, debemos determinar determinadas premisas, que en inglés se llaman assumptions. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hablando propiamente de un presupuesto, cuando hablamos de premisas decimos, es decir, toda vez que nosotros hacemos una proyección acerca del futuro, tenemos que decir, bueno, ok, yo voy a proyectar todo esto para el año que viene, pero por ejemplo estoy asumiendo que el tipo de cambio va a ser 20 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y va a ser fijo para todo el año, no se va a modificar en 20 pesos. Bueno, ok. Otra opción podría ser no. Va a ser 20 pesos, enero, febrero, marzo. Yo creo que después de abril, mayo y junio tal vez se modifique un 10% y después permanezca constante. Por ejemplo, ¿sí? Es decir, yo tengo que definir determinadas premisas, por ejemplo, y un ejemplo del tipo de cambio, porque claramente nos va a afectar, ¿sí? Otro pueden ser los intereses, la tasa de interés, el crecimiento de la economía, la tasa de inflación. Tiene que ver principalmente con variables macroeconómicas, por supuesto, y después tiene que ver con variables micro también, ¿sí? Vamos a definir a qué ritmo van a crecer las ventas, si es que van a crecer, o si tenemos pensado expandirnos en el mercado, cuánto market share vamos a ganar, ¿sí? Una vez que tenemos definidas todas esas premisas, vamos a establecer los cursos de acción. ¿Cuáles serían los cursos de acción? Bueno, precisamente van a surgir de este proceso presupuestario. En esa instancia es donde armaríamos nuestro presupuesto, ¿sí? Bien, ahora si toda etapa de presupuesto finaliza con la confección del presupuesto, no sirve de nada si no hacemos un control posterior, ¿sí? Lo que acabemos como control de gestión. Cuando hablamos de control de gestión, nos referimos a confrontar la realidad con lo proyectado. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy proyectando el presupuesto para el año que viene, cuando termine enero, yo voy a tener la posibilidad de chequear qué fue lo que pasó en enero versus lo que dijimos que iba a ocurrir en el presupuesto que armamos previamente. Y ahí tendremos que dar las explicaciones respecto de los desvíos. Como nadie tiene la bola de cristal, claramente siempre van a haber desvíos, porque yo hago una proyección antes de saber cuáles van a ser los resultados reales. Es decir, siempre vamos a tener desvíos respecto de lo que proyectamos en función de la realidad. La realidad, para la redundancia, es que no siempre voy a dar explicaciones por todo porque está, digamos, aceptado que va a haber diferencias. El tema es cuánto es esa diferencia, ¿sí? Dependiendo de las, hay determinadas, no hay algo que esté escrito en cuanto a esto, ¿sí? Pero hay algunas empresas que para determinados rubros determinan, por dar un ejemplo, más o menos 10%, en otras más o menos un 5%. Quiere decir que si las variaciones no llegan a cubrir esos porcentajes, no tendría que decir nada, no tendría que explicar. Ahora, si lo superan, ya sea en más o en menos, sí tendría que estar dando explicaciones, ¿sí? De ahí van a surgir que va a haber variaciones que pudieron ser por causas variables controlables y no controlables. Sobre las no controlables difícilmente podamos hacer algo, pero aquellas que son controlables sí, sí deberíamos. ¿Okay? Cuando hablamos de planificar, precisamente,
¿sí? Esto es lo opuesto a improvisar, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un proceso de planificación? Precisamente para poder prever problemas de antemano, es decir, antes de que pasen. Haciendo una proyección, yo hoy ya puedo saber, ¿sí?, qué posibles problemas podríamos tener en el futuro. Entonces, anticiparnos, tomar decisiones de manera tal que podamos solucionar ese problema o tal vez minimizarlo. Bien, ¿qué sería un presupuesto? Bueno, como ya lo mencionamos previamente, es un plan de acción. Es el plan de acción de la empresa, ¿sí? Generalmente se habla de un periodo habitual de un año, pero dependiendo de qué tipo de presupuesto, esto puede ser mayor, por un plazo mayor o por un plazo menor. Bien, obviamente en ese presupuesto lo que se va a resumir es toda la actividad que la empresa va a tener durante ese periodo, es decir, cuánto va a vender, cuánto va a gastar, cuántos empleados va a tener, cuánto vamos a gastar en sueldos en función de esa cantidad de empleados, etc. Bien, cuando hablamos de presupuesto integral, nos referimos al presupuesto financiero, el presupuesto económico y el balance proyectado. Es decir, estos tres informes son los que conforman el presupuesto integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un presupuesto financiero? Bueno, es un poco intuitivo, ¿sí? Si tenemos la palabra financiero, es algo que se va a regir por el principio de lo percibido. Es decir, si hablamos de lo percibido, vamos a estar referenciando a dinero que estimamos que va a ingresar y dinero que estimamos que va a salir. Es decir, flujo de caja, ¿sí? Estamos hablando claramente de flujo de caja. Dinero real que ingresaría o saldría. A diferencia del presupuesto económico, ¿sí?, en el presupuesto financiero nosotros vamos a determinar proyección de ingresos y egresos. La diferencia entre estos dos nos va a dar como resultado un superávit o un déficit financiero. Mientras que en un presupuesto económico vamos a estar hablando de ventas y de costos y de gastos, con lo cual vamos a estar utilizando el criterio de lo devengado, ¿sí? Por ende, acá vamos a estar hablando de pérdidas o utilidades, es decir, si ganaríamos o perderíamos en términos económicos. En cambio, en el presupuesto financiero estaríamos hablando de flujo de caja, superávit o déficit financiero. ¿Okay? Un presupuesto económico no es ni más ni menos que un estado de resultados, ¿sí? Pero la diferencia es que es un estado de resultados proyectado, es decir, ventas que estimamos que se van a dar en el futuro, costos que estimamos que se va a dar en el futuro, gastos que estimamos que vamos a incurrir en el futuro. ¿Ok? Bien, por último, el balance proyectado no es ni más ni menos que un estado de situación patrimonial proyectado, es decir, los saldos que estimamos que van a quedar en caja, en créditos por ventas, en activos fijos, en deudas comerciales. Es decir, todo esto es una proyección, nada de esto es real. Pero para hacer esta proyección, por supuesto, nos vamos a basar en la situación actual, la situación histórica y las premisas que estimamos para el futuro. De todo eso haremos nuestra proyección. Bien, en esta hojita lo que tenemos básicamente es la estructura con la cual vamos a trabajar. Ustedes van a encontrar en el campus que hay un archivo que se llama tip de presupuesto, si no me equivoco. Sí, dice planilla de presupuesto modelo y algunos tips. Ese archivo es fundamental, ¿sí? Ahí está la planilla que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de presupuesto y que el día del examen van a poder traer preimpresa, ¿sí? Van a tener un ejemplo de presupuesto chiquito, que es uno de lo que vamos a trabajar ahora. Conceptos de repaso. ¿Qué hay en conceptos de repaso? Los principales errores de exámenes. Y si no veo el archivo no me voy a enterar. No, porque los vamos a trabajar en los ejercicios. No obstante, hice una estadística de los principales errores que tienen en los exámenes como para hacer foco y puntualizar en esos temas. ¿Ok? Y por último van a ver que hay una hojita que dice sueldos, y en esa hojita lo que van a encontrar es una especie de simulación de un recibo de sueldo y cómo impactan, ese es Elvis, mi perrito, y cómo impacta el recibo de sueldo en la contabilidad.
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, ¿sí? Eso es importante que quede claro. Bueno, volviendo a nuestra hoja de ruta sería, ¿sí? Como todo presupuesto, tenemos que tener un disparador. En este caso, y su tamaño lo indica, es el presupuesto de ventas. A partir del presupuesto de ventas, es decir, una vez que tengamos determinado el presupuesto de ventas, vamos a poder avanzar con los siguientes. ¿Cómo hacemos el presupuesto de ventas? Bueno, el presupuesto de ventas no es ni más ni menos que P por Q, es decir, precio por cantidad. ¿De qué? De cada uno de los productos o servicios que brinde nuestra compañía. ¿Y el precio en qué momento? El precio que estimamos para enero, el precio que estimamos para febrero, el precio que estimamos para marzo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los presupuestos son base mensual, es decir, puede ser un presupuesto anual, pero la base es mensual, es decir, lo voy haciendo mes a mes. ¿Sí? El Q implica la cantidad de cada uno de esos artículos, que estimo en enero, que estimo para febrero, que estimo para marzo, que estimo para cada uno de los meses. Una vez que tenemos P por Q, eso es el presupuesto de ventas. El total del presupuesto de ventas es lo que después va a ir el presupuesto económico. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos ya el presupuesto de ventas proyectado, estamos en condiciones de proyectar las compras. ¿Sí? No puedo estimar las compras que voy a hacer si no tenemos previamente ya determinado el presupuesto de ventas. Podemos proyectar el presupuesto de gastos, ¿sí? Y podemos proyectar el presupuesto de cobranza. Bien, ¿qué tendremos en el presupuesto de compras? Bueno, precisamente el Q de cada una de esas materias primas o de cada uno de esos productos que van a surgir como necesidad del presupuesto de venta. Y así también el P de cada una de esas materias primas o de uno de esos productos. Es decir, en el presupuesto de compras, los requisitos son dos. Necesitamos conocer el presupuesto de ventas, ¿sí? La política de stock de la empresa, y esto es muy importante, ¿sí? Porque la empresa puede manejar una política just in time, es decir, comprar las mercaderías o la materia prima en el mismo mes que va a vender, o puede definir una política de un mes de stock o 30 días, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué implicaría eso? Bueno, que si estamos en septiembre, cuando yo cierre el mes de septiembre, tengo que comprar lo necesario para abastecer el mes de octubre. Eso significa una política de stock. ¿Ok? Entonces, presupuesto de ventas, política de stock, y algo fundamental son los saldos iniciales. ¿Por qué los saldos iniciales? Porque a lo mejor la política de esto surja que tengamos que comprar 100 unidades. Ok, pero resulta que en stock tengo 10. Entonces, si tengo 10, voy a comprar 90. Porque 90 más 10 me da 100, que sería lo que debería comprar. ¿Ok? Eso es muy importante. Fíjense que en el archivo de TIC de presupuesto hay muchos casos de presupuesto de compras con distintas políticas de stock, con diferencia en los saldos iniciales. Es bueno que le presten atención, que lo comprendan y lo practiquen. Cualquier duda ya sabe que vía foro la pueden canalizar. Ok. Y el esquema que vamos a trabajar en el presupuesto de compra es uno que ustedes ya conocen, que es existencia inicial más compras menos existencia final igual al costo de mercadería vendida. ¿Ok? Porque bajo ese esquema nos va a dar los saldos de bienes de cambio, el costo de la mercadería, las compras, ¿sí? Más de un dato ya vamos a tener que va a salir de este presupuesto. Como acabo de mencionar, uno de los que va a surgir a partir de este presupuesto van a ser los costos de la mercadería, ¿sí? Que automáticamente ese total lo voy a trasladar al presupuesto económico. Bien, ¿qué va a ir en el presupuesto de gastos? Bueno, todo aquello que se rija por el principio de lo devengado, porque esto va a ir al estado de resultados, al igual que los costos del presupuesto de compra, al igual que las ventas que están en el presupuesto de venta. Por ejemplo, los sueldos. ¿Pero qué sueldos? ¿Los brutos o los netos? Como estoy en gasto, criterio de vengado, van los brutos. Y todo lo que genere sueldos. Sueldo genera aportes, sueldos genera SAC, sueldos genera vacaciones. Todo eso va a ir dentro del presupuesto de gasto. Además de lo que sería sueldo, amortizaciones, gastos variables,
gastos fijos, gastos de estructuras, servicios, honorarios, etc. La totalidad del presupuesto de gasto va a ir al estado de resultados, es decir, al presupuesto económico. Bien, ¿cómo haríamos la proyección del presupuesto de compras? Bueno, previamente a hacer la proyección necesitamos conocer el presupuesto de ventas, que ya lo tenemos. Bien, una vez que tenemos el presupuesto de ventas, lo que necesitaríamos conocer adicional a este dato es la política de cobranzas, ¿sí? Es decir, si la empresa esas ventas las cobra al contado, las cobra a 30 días, si cobra la mitad al contado y la mitad a 30 días, más intereses, sin intereses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a comprar, vamos a gastar, ¿sí? En algún momento eso va a haber que cancelarlo, es decir, va a haber que pagar. Es decir, el presupuesto de compras más el presupuesto de gasto nos da lugar al presupuesto de pagos. Claramente se va a regir por lo percibido, ¿sí? Es decir, el presupuesto de compra vamos a sacar las compras, pero para saber cuándo lo vamos a pagar, ahí necesitamos conocer la política de pago a proveedores. Podría ser que las compras se paguen al contado, podría ser que las compras se paguen a 30 días, por ejemplo, ¿sí? Ese es un dato que necesitamos a la hora de proyectar nuestros pagos. Y en relación a los gastos que se van a pagar, bueno, lo mismo, sueldos, por ejemplo, ¿cuándo los pago? Bueno, hay empresas que pagan a fin de mes, hay empresas que pagan el primer día hábil siguiente, hay empresas que pagan por quincena, hay otras que brindan algunos anticipos. Bueno, esos son datos puntuales que necesitamos conocer para proyectar los pagos. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, cargas sociales, IVA, ingresos brutos, ya sabemos que se pagan al mes siguiente porque es algo ya, es un dato real. Que todos debemos saber que cargas sociales, ingresos brutos e IVA se pagan mes vencido. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el presupuesto de pagos, ya tenemos el presupuesto de cobranzas. Ambos se rigen por lo percibido. Esto nos da lugar al presupuesto financiero, ¿sí? Que lo que hemos comentado antes, en el presupuesto financiero hacemos una proyección de los ingresos y los egresos. ¿De dónde voy a sacar los ingresos? Del presupuesto de cobranzas. ¿De dónde voy a sacar los egresos? Del presupuesto de pagos. La diferencia entre esos ingresos y egresos dará superávit o déficit financiero. Bien, y una vez que tenemos el presupuesto financiero, estamos en condiciones de hacer el presupuesto económico, que ya habíamos avanzado previamente, porque ya teníamos ventas, ya teníamos costos, ya teníamos gastos. Del presupuesto financiero pueden surgir intereses, que también forman parte del presupuesto económico. Finalizado esto, estamos en condiciones de hacer el balance proyectado. Entonces, de esta manera tendríamos el presupuesto integral completo. Bien. Acá ustedes ven la planilla de presupuesto financiero, que no es una convención, no hay una RT, no todas las empresas usan el mismo formato. De hecho, en la bibliografía ustedes van a ver que el esquema que maneja el autor es distinto del que utilizamos nosotros, ¿sí? Así que de la bibliografía ustedes hagan hincapié más que nada en los datos que les comenta de cómo hacer las proyecciones del cash flow de la firma, por ejemplo, cómo proyectar ventas y costos y demás, pero no se detengan en el formato del flujo de fondos porque difiere en cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Lo que vamos a manejarnos es con este formato. Ingresos, egresos operativos, ingresos no operativos, egresos no operativos, superávit o déficit total, ¿sí? Luego la caja inicial, que va a ser un dato que va a venir del mes anterior. Todo esto, ¿sí? Digamos, ¿para qué hacemos un presupuesto financiero? Para finalmente dejar en la caja final el dato que nos piden. Sí, siempre en cada ejercicio ustedes van a ver que les va a decir, bueno, la caja necesaria es de 1000. Todo lo que hagamos acá, es decir, los ingresos menos los egresos, más la caja inicial, más préstamos o colaboraciones, tiene que ser para que en caja final quede ese valor. Ni más ni menos, ¿sí? Bueno, esta última parte, a partir de la caja inicial hacia abajo, es la parte netamente financiera. Es decir, lo que ponemos más arriba tiene que ver más con lo operativo de la empresa, del día a día o de aquello que sea extraordinario. Pero todo aquello que sea netamente financiero va a ir en esta parte. ¿Qué sería? Por ejemplo, si tenemos algún préstamo financiero, que en algún momento vamos a tener que cancelar.
si hacemos una colocación de fondos, en algún momento lo vamos a recuperar. Y por otro lado pude ver pago de dividendos o aportes de capital. Bien, en la siguiente hoja ustedes van a ver que tienen un ejemplo, ¿sí? Ahí les dice un presupuesto financiero compacto, es la parte final, ¿sí? De septiembre, octubre y noviembre. Bueno, fíjense que en septiembre tendríamos un superávit. ¿Qué implica que habría un superávit en septiembre? Que los ingresos proyectados para septiembre superarían a los egresos. En cambio, en octubre tendríamos un déficit. ¿Qué implica ello? Que los egresos proyectados para octubre superan a los ingresos. Y en noviembre se da la misma situación de septiembre. Ok, bien, definido ya este superávit o déficit para cada uno de los periodos, luego agregaríamos la caja inicial. ¿Sí? Vamos a ir viendo por septiembre. Bueno, en septiembre tendríamos un superávit de 10.000, es decir, nos estarían sobrando 10.000 pesos. Proyectando los ingresos, proyectando los egresos, nos estarían sobrando 10.000. Bueno, a esos 10.000 habría que sumarle 500 de caja inicial. ¿Por qué? Porque es la caja que recibo del mes siguiente. Y ahí tenemos una devolución de capital y pago de intereses. Si tengo eso, significa que en algún momento habremos contraído alguna deuda y entonces llegó el momento de cancelarlo. Eso va a ser es dato, ¿sí? En algún lugar en los ejercicios les va a decir, por ejemplo, supongamos que esto ya ha sido 30 días, les dirá, bueno, no sé, en agosto se tomó una deuda por 200 pesos y la misma devenga un interés de 10 pesos o se les dará la tasa. ¿Está bien? Entonces, si es a 30 días. Bueno, entonces devolvemos los 200 pesos más los intereses. Luego está el pago de IVA sobre intereses, que quiero que sepan que existe IVA sobre los intereses, pero no lo vamos a calcular, ¿sí? Porque ya nos meteríamos demasiado en temas impositivos y se nos va a hacer el ejercicio muy largo. Pero sepan que además de los intereses, hay que pagar IVA sobre los intereses. Bien, la colocación de fondos, esos que están verde, es la última operación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la operación comodín en cada uno de estos meses son las que están en naranja o en verde. Es decir, o hacemos una colocación o tomamos un préstamo de manera tal que en caja no quede ni más ni menos que 600 pesos. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que todavía los 10.690 no los vimos. Bien. ¿Qué más tenemos? Aportes de capital. 1.000 pesos. Como es el aporte de capital implica más dinero, es más efectivo con el que estaríamos contando. ¿Sí? Por eso es tan positivo. Ok, bueno. Y la caja final exigida son 600 pesos. Es decir, en caja final no tengo que dejar ni más ni menos que 600 pesos. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer, y los invito a tomar la calculadora porque esta parte es muy importante, hagan la siguiente cuenta. 10.000 pesos que tenemos de superávit, más caja inicial, 500 pesos, menos los 200 pesos del préstamo, menos los 10 pesos de los intereses, más 1.000 pesos de aporte de capital, menos 600 pesos. Bien, ¿cuánto les dio esa cuenta? Esa cuenta seguramente les dio 10.690. ¿Con qué signo? Les dio con signo positivo. Bien, toda vez que le dé con signo positivo significa que sería dinero que me está sobrando por encima de los 600. Como no me puedo pasar de los 600, entonces esos 10.690 los voy a colocar. Es decir, los voy a sacar de la empresa, voy a hacer una colocación. De esa manera estoy dejando 600 pesos en caja. Muy bien. Bueno, ¿a cuánto hago esa colocación? Bueno, a esa colocación la hacemos a 30 días. Entonces ya la coloco en octubre. Fíjense, en octubre recupero de capital 10.690. Como hice una colocación, seguramente esa colocación me va a pagar intereses. Bueno, en este caso 200 pesos. Muy bien, entonces ya tengo 200 pesos. Entonces volvemos a hacer las cuentas. Tenemos, ojo que en este caso tenemos un déficit. Entonces, negativo 20.000 más 600 de caja inicial. ¿De dónde salieron esos 600? Bueno, son los 600 de la caja final del mes anterior. ¿Sí? La caja de septiembre. Ok. ¿Más qué? Más el recupero de capital, es decir, los 10.690. Más el cobro de intereses, 200 pesos. Menos los 600 pesos que tenemos que dejar en caja. ¿Qué cuenta? ¿Cuánto les dio el resultado de esa cuenta? Seguramente 9.110 negativo. ¿Ok? ¿Qué significa que sea negativo? Sería todo el dinero que me está faltando
que me estaría faltando, recuerde que son escenarios futuros, que me estaría faltando para dejar 600 pesos en caja. Entonces, si me estarían faltando, tomo un préstamo, ¿ok? Entonces en préstamos colocamos 9.110. De esta impositivo porque es dinero que ingresaría. Entonces, tengo que hacer la validación y esto es fundamental. ¿Qué es hacer la validación? Bueno, si yo digo que tomo un préstamo a 9.110 y con eso dejo 600 en caja, vamos a hacer la validación. Es decir, menos 20.000 más 600 más 9.110 más 10.690 más 200, todo eso tiene que sumar 600 pesos. Si no suma 600 pesos, borro el préstamo y vuelvo a calcular porque esa es mi operación comodín. Lo que coloquemos finalmente en préstamos o en colocaciones tiene que ser aquella operación comodín, ¿sí? Que agregada a todo lo demás, la sumatoria me tiene que dar la caja final. Bueno, llegado noviembre habría que cancelar esos 9.110 más sus respectivos intereses, volver a hacer las cuentas y ahí nos va a dar que la sumatoria de todo eso es 19.940 positivo. Si es positivo, eso indica que nos estarían sobrando por encima de los 600. Con lo cual, si nos estarían sobrando, tendríamos que hacer una colocación. ¿Ok? Bien, esto sería básicamente el proceso del presupuesto financiero. En el campus tienen ejercicios resueltos, ¿sí? Para que vayan viendo cómo vamos realizando los distintos presupuestos hasta llegar al financiero. ¿Ok? Bien, llegando sobre el final, me gustaría comentarles estos dos conceptos que generalmente no se tratan en la biografía, pero es importante conocerlos. Generalmente, más que nada, las multinacionales manejan estos conceptos, budget y forecast. ¿Qué significa budget? Bueno, el budget es el presupuesto, ¿sí? Por eso dice hoja de ruta, el presupuesto, la hoja de ruta a cumplir, ¿sí? Generalmente las empresas, más o menos en septiembre, octubre, comienzan a hacer sus budgets para el año siguiente, ¿sí? Una vez que ese presupuesto está aprobado, es lo que hay que respetar. Es decir, si se determinó que va a haber, no sé, 30 empleados y que de sueldo vamos a gastar, no sé, 500.000 pesos, eso debería ser nuestro gasto. Ahora, ¿qué pasa si gasto 600.000? Bueno, ¿me van a echar? No, no me van a echar, pero me van a preguntar ¿por qué son esos 600? Bueno, porque yo había asumido que del aumento de sueldo iba a ser un 20% y paritaria cerró en un 35%. Ok, está justificado, ¿está bien? Pero ese budget es el presupuesto firme, es el presupuesto por el cual se le van a pagar los bonos, las gratificaciones a los gerentes, a los directores, porque es la hoja de ruta que ellos tienen que cumplir. Si no la cumplen, su bonus puede que no cobren nada o que cobren mucho menos de lo que tenían esperado. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con un forecast? Porque un forecast también es un presupuesto, pero un forecast es la reestimación del budget. ¿Cómo? ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo les dije, el presupuesto se hace más o menos en septiembre-octubre del año anterior, ¿sí? La proyección para todo el año siguiente. Pero supongamos que llegamos a enero o diciembre mismo podría ser, y hubo una devaluación del 30%. Y toda mi materia prima yo la traigo de afuera, con lo cual claramente la incidencia de esa devaluación es importante en mi presupuesto. Y si yo no ajusto el budget, todos los meses voy a tener que estar dando la misma explicación. Es decir, bueno, la diferencia es por una devaluación. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen la compañía? Dice, bueno, ok, ya sé que no vas a cumplir tu budget. Haceme un forecast, que es la reestimación de ese budget, para que yo tenga visibilidad de cómo sigue la compañía, ¿sí? Más que nada el forecast para dar una visibilidad. Porque ya sé que el budget ya quedó obsoleto. Ya lo que se dijo en septiembre, octubre del año pasado, no se va a dar. Pero necesito tener visibilidad. ¿Ok? Bien, entonces yo les puse 3 ejemplos. Depende de cada empresa. Algunos lo hacen reestimaciones mensuales, otras bimestrales, otras trimestrales. Lo más común es que sea trimestral. A menos que haya un cambio drástico en alguna variable, entonces necesiten hacer una actualización antes, ¿sí? 3 más 9, 6 más 6, 9 más 3. ¿Qué tienen en común? En los 3 casos suman 12. ¿Qué es 12? 12 son los meses del año. En verde, los meses reales. Por ejemplo, el 3 más 9, ¿qué significa? 3, estoy parado en marzo, fines de marzo.
Enero, febrero, marzo, información real. 9, ¿qué es? Son los 9 meses restantes para llegar al año. Todos esos meses son proyectados. ¿Ok? 6 más 6. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado fines de junio. Ya a fines de junio la información es real. Los 6 meses restantes es proyectado. 9 más 3. ¿Dónde estoy parado? Fines de septiembre. La información hasta septiembre ya es real. Los 3 meses restantes son proyectados. Bueno, con esto terminamos nuestra práctica, nuestros conocimientos. Espero que les haya servido. Cualquier duda ustedes me preguntan vía foro, ¿sí? Fíjense por favor en los ejercicios, practiquen. Después les voy a mandar tareas que no va a tener resolución, ustedes me las van a enviar y yo les voy a devolver con los comentarios respectivos. ¿Ok? Bien, a trabajar, que esta unidad, este módulo nos va a llevar mucho tiempo y es un tema desafiante, pero es muy lindo y muy importante para la carrera profesional. Suerte.